se acabó la guachafita de los impuestos. Luisa, ¿por qué? Pues Julio, a partir de hace 2 días ya entró a regir este nuevo impuesto que quedó en la reforma tributaria. Es un impuesto digital de 10% de los ingresos de esas empresas que no están residentes en nuestro país. Por ejemplo, pues usted lo ha dicho, Netflix o Spotify o Amazon, y esto se les suma al IVA que ya pagan hoy en día. Por eso, Julio, pues estamos con María Fernanda Quiñones. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico y pues es quien agremia a varias de estas empresas. Gracias por acompañarnos, doctora María Fernanda. Y pues lo que todos estamos pensando ahora, pues es definitivamente que se nos van a subir esos gustos que tenemos algunos de tener, pues no solamente uno, sino varias de estas aplicaciones para entretenerse. ¿Esto va a ser así? Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Es posible que esto ocurra. Realmente esta es una problemática que se ha venido discutiendo desde hace bastante tiempo, no es un tema nuevo y obedece un poco a la forma de prestación de estos servicios, que es una forma de prestación global, no es una prestación de servicios que se dé de manera individualizada en cada uno de los países. Entonces eso necesariamente implica tener unas discusiones también de orden global que se han venido teniendo en el seno de la OCDE para revisar cómo es la forma en la que se va a dar esa tributación, de manera que no implique justamente lo que tú señalas, que es un efecto en el consumidor. Son servicios altamente inelásticos, entonces ese efecto, digamos, es previsible. Y un poco Colombia lo que hizo fue como adelantarse al cierre de esas discusiones, obviamente pues atendiendo una serie de consideraciones de tipo fiscal, pero que no necesariamente benefician al final de este tipo de mercado, sobre todo si tenemos en cuenta pues el nivel de desarrollo en términos de digitalización que tiene el mercado en Colombia. Pero esto implica entonces que a partir de cuándo, o qué le dicen a usted las empresas, a partir de cuándo van a empezar a subir las tarifas, no sé, de mi música, de Spotify, que ya la tengo que pagar en estos días, ¿subiría un 10%, o qué le dicen a ustedes los agremiados? No funciona tanto como que vayan a subir un 10% todas las tarifas. Eso va un poco a depender de la forma en la que se comporte pues la demanda de este tipo de servicios. ¿Cuándo empieza? Empieza ya, porque empezó, digamos, a regir el 1 de enero. Estábamos muy pendientes del tema de la reglamentación, que no arrojó realmente muchas luces. Supone, digamos, unas cargas administrativas importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que son empresas que no se encuentran realmente residenciadas en Colombia y que no las tienen en otro país. Digamos, son cargas administrativas específicas para el país. Eso va a depender un poco de cómo se vaya comportando el comercio electrónico. Entonces, no sé, para servicios de marketing digital, pues se va, digamos, a encarecer un poco la contratación de servicios de marketing digital. ¿Eso qué va a implicar? Pues va a implicar que el comercio electrónico se comporte de otra manera. Y en función de eso vamos a tener que ir mirando cómo se comporta pues el tarifario o los precios en general de este tipo de servicios. Pero digamos que pues los que tenemos ese privilegio quizás de usar esto, son pocos realmente en el país, porque hay muchos que tienen pues otras necesidades y que no pueden pagar de pronto un Disney para los hijos, o bueno, cualquiera de estas otras plataformas. ¿Ustedes pensarían que entonces va a empezar a reducirse el número de clientes que tienen estas plataformas digitales debido a este nuevo impuesto? Pues es que es un poco eso lo que formaba parte del core de la discusión. Estamos poniéndole un impuesto a una actividad en Colombia que justamente está concentrada todavía en la punta de la pirámide y perdiendo de vista, digamos, las posibilidades de crecimiento económico que le entrega la digitalización a un país. Entonces, si nosotros lo que permitimos o lo que ponemos en la balanza antes de gravar una actividad es el desarrollo que esa actividad le pueda traer al país, pues las discusiones de verdad pues tendrían como otro matiz. ¿Y a qué me refiero con esto? Un poco el comercio electrónico, pues además de ser algo que facilita la vida de quienes en este momento consumimos digitalmente, lo que hace al irrigarse, digamos, hacia la base de la pirámide es transparentar intercambios económicos, es hacer visible ese tipo de intercambios para poderlos hacer fiscalizables y generar, obviamente, en el mediano plazo, digamos que un recaudo mucho mejor. Pero eso no se ve, obviamente, porque pues es parte de las discusiones que se tienen en una reforma tributaria desde una perspectiva inmediatista fiscal, ponerle a unas empresas que tuvieron sí un crecimiento importante, porque la industria evidentemente después de la pandemia crece, un impuesto.
pero eso va a rezagar el crecimiento de ese impuesto, porque ese crecimiento no fue sostenible. Digamos, ese crecimiento fue producto de un gran impulso, pero todavía le falta para arraigarse en las dinámicas de consumo de los colombianos bastante. Es que te voy a dar una cifra sencilla. Hoy en día el comercio electrónico es el 2% según el DANE. El 2%, digamos que llegando al 3%, un poco considerando los retails que son solamente online, del consumo agregado total. O sea, el comercio electrónico no está afianzado en las dinámicas de consumo. Sí. Luego, el impuesto que se pueda recabar de eso, pues no necesariamente genera un beneficio mayor de lo que generaría permitirle a ese comercio electrónico crecer en toda la economía. Entonces, un poco esos son los dos temas que están en la balanza. Sí, a pesar de este impuesto, ¿Colombia sigue siendo un país atractivo para las empresas de comercio electrónico? Pues lo va a hacer menos, hay que decirlo, digamos, porque es que, como lo decía un poco al principio, este es un tema en el que Colombia se adelantó, porque es un tema que justamente tiene que darse en términos de discusiones globales para no generar ventajas competitivas entre unos y otros países. Entonces, en este momento solo lo tenemos nosotros. Se está discutiendo y se tiene que discutir, digamos, eso está sobre la mesa, porque tiene que definirse cómo va a ser el modelo de tributación. Pero hay que mirar, digamos, en términos competitivos, cómo se da esa discusión para que no sea al final algo que nos ponga en un nivel de competitividad menor, ¿no? Eso sí puede ocurrir. Pues es un issue más, o sea, es una cosa más que miran las empresas. En Colombia existe esto, en otro país no, entonces miran dónde se ubican. Pues muchísimas gracias, María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, y que tenga un feliz año para usted y todos los suyos.